hablar, y en esa misma línea de idea tenemos a la doctora María Alejandra Rodríguez, quien nos va a deleitar sobre el manejo dermatológico del acné. Pasamos de la endocrinología a la parte dermatológica. Ella es médico especialista en dermatología, especialista en psoriasis, delegada de la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis, editora de la revista de Dermatología Venezolana y adjunto docente del posgrado ¿de a dónde? De la HUC-UCB. Y otra expresidenta de la Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Quirúrgica y Estética. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente trabajar con otras especialidades es enriquecedor. Yo realmente soy muy subjetiva en este aspecto porque mi esposo es ginecólogo y hace fertilidad, entonces claro, la parte endocrina siempre la estamos manejando en conjunto y entonces tengo esa sensibilidad y bueno, es más como el día a día que usamos. Entonces, bueno, realmente la idea de esta charla es para que los que somos dermatólogos, que gracias hay muchos colegas aquí presentes que aprendemos de las otras especialidades, pero sobre todo es para que las otras especialidades también entiendan que el manejo del acné por el dermatólogo es más sencillo que solamente colocar la parte del anticonceptivo. ¿Ok? Porque el acné es de causa multifactorial y si nosotros no trabajamos las 4 causas básicas del acné, que son las 4 paticas de la mesa, no vamos a tener una respuesta adecuada y una evolución, que es lo que el paciente quiere, que sea satisfactoria. Entonces, bueno, definitivamente el acné vulgar es una enfermedad inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea, en donde las manifestaciones clásicas van a estar se caracterizan por la presencia de los comedones, que aquí podemos ver que tenemos desde los comedones cerrados, que son esos punticos blancos que no tienen como boquita, y el comedón abierto, que es el punto negro clásico que todos conocemos. Sin embargo, también podemos ir avanzando y tenemos la presencia de las papulopústulas y la presencia de los nódulos y los quistes en un acné que es severo. En cuanto a la epidemiología, para nosotros es una de las causas principales de consulta. Se estima que afecta el 9% de la población mundial, es decir, hombres y mujeres. En adolescentes se habla de una prevalencia acumulada cercana al 100% y va a disminuir con la edad. Sin embargo, a mí me encanta una regla que dice que la mitad de las mujeres entre los 20 años va a tener acné, 1/3 de las mujeres en los 30 años va a tener acné y 1/4 de las mujeres en los 40 años va a tener acné. Entonces, esa regla nos ayuda a ver lo frecuente que es la presencia del acné, sobre todo en las mujeres, porque en las mujeres es que es frecuente el acné tardío, más que en los hombres. Entonces, ¿qué es importante? Tenemos que tener claro que el acné tiene un alto impacto en la calidad de vida, que puede comparar con otras condiciones crónicas dermatológicas o médicas, como lo es el asma, la psoriasis y la artritis. Se asocia un riesgo elevado de estigmatización, de bullying, de depresión, ansiedad, baja autoestima e ideaciones suicidas. Y sobre todo en estas generaciones nuevas, donde el skincare es tan importante, donde la imagen y la percepción, cuando usamos los filtros, se distorsiona tanto el paciente, lo que él quiere, lo que se quisiera ver, la presencia de acné es muy importante para la parte psicológica y psiquiátrica del paciente. Entonces, ¿qué era lo importante que vamos a hablar? Le hablé de 4 paticas de la mesa, ¿ok? Básicamente, la fisiopatología del acné va a estar basada en... No hay señalador, ¿verdad? No sirve para mucho. Bueno, yo me muevo. Pero si no, el láser de la computadora. No, lo hago... Aquí el rojito, sí, el amarillito. Fíjense, aquí podemos ver, básicamente vamos a tener lo primero, que es la hiperqueratinización folicular. ¿Qué significa esto? Esto es en la unidad pilosebácea, entonces aquí esto va a ser el epitelio y ese epitelio va a tener una alteración. Ajá. Magnífico, ok, mucho más fácil.
Entonces, la hiperqueratinización folicular va a hacer que este epitelio que está aquí, que debería descamarse y tener una velocidad de proliferación estándar, va a estar alterada. Y entonces vamos a producir más células que no se van a descamar adecuadamente. Eso se va a unir a que voy a tener un aumento en la producción de grasa, pero además no solo en la producción, sino no solo es cantidad, es calidad. Voy a tener una variación en la composición de esos lípidos. Entonces, voy a tener un aumento de la queratinización y voy a hacer que las células, la queratina y el sebo compactados me tapen la salida de esa glándula, y es lo que nosotros vamos a hablar del microcomedón, que es la base del acné, y entonces vamos a tener la presencia de los comedones cerrados, como estos que vemos aquí, y los comedones abiertos, que es el clásico puntico negro, que es ¿por qué? Porque al el obstruirse en la salida, se oxidan los ácidos grasos, y eso nos va a dar ese color oscuro que vemos del comedón cerrado. Pero ¿qué pasa? Al yo obstruir esto, voy a tener una alteración en la... ay, se me fue aquí. Voy a tener un aumento, voy a tener aquí una alteración de esta microbiota y voy a tener la proliferación de Cutibacterium acnes. Antes se llamaban Propionibacterium, ahora se llaman Cutibacterium. ¿Qué pasa? Realmente se dice que no hay una proliferación, un aumento del número de Cutibacterium, sino que además va a haber una alteración en las cepas de Cutibacterium, porque todos tenemos Cutibacterium, pero hay cepas que son más comedogénicas que otras, y van a proliferar esas cepas comedogénicas y son las que van a hacer que que tengamos la parte del acné. Y al estar aumentadas esas cepas comedogénicas del Cutibacterium, vamos a aumentar la inflamación. Entonces tenemos 4 cosas, que es la hiperqueratinización folicular, el aumento y la cantidad y calidad de la grasa, la alteración a nivel del Cutibacterium y finalmente la parte inflamatoria. Esas son las 4 paticas de la mesa en la fisiopatología del acné. Pero ya como es visto en causas anteriores, esto va a estar a su vez mediado por factores genéticos. Hay hipersensibilidad de la glándula, por eso muchas veces le preguntamos, ¿tu papá tuvo acné? ¿Tu mamá tuvo acné? ¿Cómo fueron el acné de la familia? ¿Fue acné inflamatorio? ¿Les dejó marcas o no? Porque es como cuando los pacientes son calvos. Yo les digo, todos los hombres tienen la misma cantidad de testosterona, pero hay unos que tienen hipersensibilización en la parte androgénica de la 5-alfa reductasa, y esos son los que van a hacer acné. Es igual con el paciente con acné. El que tiene una carga genética importante va a hacer acné y no necesariamente va a tener un aumento en la cantidad de los andrógenos, como bien explicó la doctora que me precedió. Fármacos, es importante preguntar a los pacientes porque hay anticonvulsivantes, hay los esteroides que pueden producir acné. Las vitaminas, es importantísimo a la historia clínica del paciente. Los pacientes les encanta tomar piel, pelo y uñas, les encanta tomar multivitamínicos, y en pacientes que tienen predisposición les va a desencadenar el acné. Los suplementos nutricionales. Ahorita estamos bombardeados de estos suplementos nutricionales, algunos inclusive alteran el eje del ovario. Hay una fitness que lo tiene mucho y que, bueno, a nosotros nos da de comer frecuentemente porque eso es una de las causas de acné en la mujer adulta que tenemos, pero también los que van al gimnasio y entonces están suplementándose con el whey protein, así como con aminoácidos como la leucina, y esto se ha visto porque a nivel de la fisiopatología del acné, tenemos en lo que es la dieta, todo lo que aumente el índice glicémico, todo aquello que, por ejemplo, la leucina, lo que estábamos comentando del whey protein, me va a activar al complejo de la rapamicina de mamíferos, que va a estimular la hiperqueratinización folicular y la producción de grasa. Entonces, sí hay una dieta, entre comillas, para el acné, que viene siendo evitar los lácteos, ¿ok? Y evitar todas aquellas comidas que aumenten el índice glicémico. No es el chocolate.
¿ok? Porque el cacao oscuro no va a producir acné, es aquel que tiene los azúcares y me aumenta el índice glicémico. Entonces, eso sí podemos recomendarle al paciente en la parte de la dieta. Por supuesto, el cigarrillo y los cosméticos. Sin embargo, los cosméticos han mejorado mucho su formulación. Entonces, esos cosméticos comedogénicos ya son menos frecuentes, pero siempre hay que preguntar con qué te maquillas, qué te colocas, porque hay unos influencers que hacen unas locuras, que mandan a ponerse barras de protector solar en la noche, porque eso les mejora la cara. Entonces, toda esa historia clínica es muy importante. En este estudio que sale en la revista de dermatología brasilera, está muy importante la clasificación del acné por edades, ¿ok? Donde vamos a tener el acné juvenil entre los 10 y los 24 años y el acné del adulto, ¿ok? Porque es, entre comillas, normal que a la consulta nos vengan los adolescentes con acné, pero yo siempre le digo, una mujer después de los 20 años, ¿ok? Aunque todavía es considerado acné juvenil, no es normal, ¿ok? Entonces, sobre todo cuando ya tenemos el acné de la mujer adulta, tenemos que preguntarle cómo es su acné. Si el acné venía desde la adolescencia y lo ha tenido todo el tiempo, probablemente aquí hayan causas más genéticas, más que no necesariamente se me vayan a demostrar en los laboratorios. Pero si es un acné de inicio tardío, es un acné recurrente, es decir, hago crisis, me mejoro, hago crisis, me mejoro, ese acné hay que estudiarla. Aunque yo parto del principio, igual que todos los dermatólogos, toda mujer con acné de inicio tardío hay que estudiarla. Fíjense esta parte importante en cuanto a la diferencia del acné juvenil y el acné del adulto. Normalmente en el acné juvenil la mayoría de las veces tenemos afectación de mejillas y tronco, mientras que en las mujeres casi siempre tenemos lo que es el acné que sabemos que es el hormonal, que es a nivel de la mejilla, pero hacia la parte externa y el acné del mentón. ¿Qué es importante? Que en el acné del adulto suele dejar marcas. Entonces ese acné hay que trabajarlo tempranamente, porque una vez que el paciente tiene cicatrices, muchas veces para poder corregir esas cicatrices es muy difícil y nos va a dar trabajo. Y lo otro es que la respuesta al tratamiento suele ser resistente y con recurrencia frecuente. Entonces a esa paciente hay que explicarle que tiene que usar un tratamiento de mantenimiento. En cuanto a, para saber nosotros cómo vamos a tratar el acné, pues lo primero es saber qué tipo de acné voy a tener, cuál es la lesión elemental que tengo. Si tengo principalmente comedones, que es el acné no inflamatorio, o tengo el acné inflamatorio, que tengo pápulo pustuloso o nódulo quístico. Los objetivos del tratamiento son controlar y tratar las lesiones de acné, prevenir en lo posible las cicatrices, que es muy importante, y disminuir el tiempo de la crisis para disminuir la morbilidad de la paciente. Para eso nosotros usamos básicamente tres cosas, que son el tratamiento tópico. El paciente con acné necesita tratamiento tópico. No solo con la anticonceptiva va a mejorar. El tratamiento sistémico va a depender de la severidad del acné y la causa, y nosotros trabajamos mucho el tratamiento físico porque nos ayuda a la calidad de vida del paciente. El paciente se siente tratado, me acorta los tiempos de mejoría del paciente. Además, muchas veces, dependiendo de lo que hagamos, sobre todo con las nuevas terapias de láser y terapia fotodinámica, mejoro mucho más rápido la parte inflamatoria. En el dermatólogo es importante, para nosotros por supuesto fueron 3 años de aprender los tipos de piel, los colores, cuáles se manchan, cuáles son más sensibles, porque no es lo mismo que yo le indique un retinol a un paciente que es atópico, ¿ok? O que es un paciente que es moreno y que yo puedo producir más daño con el tratamiento que como me venía, porque puedo producirle quemaduras, le puedo producir hiper o hipopigmentaciones. A mí me encanta esta frase del dermatólogo hindú, que es el doctor Mehta, que dice que la terapia tópica siempre ha sido la combinación entre el arte y la ciencia. Y parte del arte es ese conocimiento de todos los días de ver cómo puedo hacer la combinación y personalizar el tratamiento.
Ya habíamos hablado de la fisiopatología y las 4 paticas. Entonces, si yo voy a trabajar la hiperqueratinización folicular, entonces debo manejarme con fármacos que me normalicen el patrón de queratinización folicular. ¿Cuáles son? Básicamente los retinoides en sus diferentes presentaciones: adapaleno, tazaroteno, tretinoína y la isotretinoína, que es la vía oral. Si necesito mejorar la cantidad de grasa o la calidad de ella, entonces me baso básicamente en fármacos que me inhiben la función de la glándula sebácea, donde puedo tener los antiandrogénicos, la isotretinoína y los anticonceptivos orales combinados. Si necesito trabajar la cantidad del Cutibacterium acnes, obviamente voy a trabajar con fármacos con efecto antibacteriano, como los antibióticos, el peróxido de benzoilo y la isotretinoína, que tiene un efecto indirecto porque al modificarme las otras me disminuye la cantidad de Cutibacterium. Ahora, para nosotros los dermatólogos tenemos un warning que está ahorita con el peróxido de benzoilo, porque se supone que, o sea, lo que dicen los estudios es que tienen altas cantidades de bencenos, ¿ok? Y que son cancerígenos. Entonces, eso es lo que está desde hace como 3 días para acá en todas las revistas. Aparentemente lo que están hablando del peróxido es que las formulaciones over the counter y algunas formulaciones prescritas no tienen estabilidad. Y entonces ese peróxido de benzoilo como que se descompone y se transforma en bencenos. Claro, lo que pasa es que también yo pienso que buscan muchas cosas. O sea, en el carro, si yo dejo el carro con temperaturas de 45 grados y entonces se volatiza y entonces en todo el carro voy a tener niveles inhalados de benceno. O sea, también hay que ver quién deja el peróxido en el carro, ¿no? Pero bueno, ajá. Y lo otro es que si vamos a trabajar la parte de la inflamación, también vamos a trabajar con fármacos con efecto antiinflamatorio. Nosotros ahí utilizamos los antibióticos, básicamente los que tienen efecto antiquimiotático de neutrófilos. Entonces, por eso es que utilizamos básicamente las tetraciclinas, las familias de tetraciclinas, las diferentes que hay en el mercado. Entonces, teniendo claro cuál es la clínica que tengo y cómo voy a trabajar, entonces vamos con el diferente manejo. Este es el último que salió de la Academia de Dermatología Americana. Realmente a mí me parece que no es didáctico, ¿ok? No me parece que es como muy duro, por decirlo de alguna manera, y básicamente divide el acné en leve y moderado, porque realmente usamos las mismas cosas, pero en diferente concentración y en diferentes esquemas. Fíjense algo importante, ellos colocan que de rutina para el acné vulgar no hay que hacerle pruebas. Acuérdense que la parte americana es costo, ¿ok? Cosa que no siempre nosotros los venezolanos nos guiamos por esas. ¿Ok? Me gustan más estas guías que, si bien son más viejitas, lo otro que comentaba era, importante, nunca hacer tratamiento una monoterapia. ¿Ok? Siempre lo importante es hacer las terapias combinadas. Y más que todo, sobre todo también con antibióticos, porque puedo crear resistencia a los antibióticos. Entonces, a mí me gusta más este algoritmo, lo voy a hacer en diferentes partes, que es del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, porque es bastante completo, donde voy a trabajar el tratamiento tópico con el sistémico, pero el complementario, que son los cuidados dermocosméticos y los procedimientos que hacemos para el manejo del acné. Entonces, lo primero, el acné comedónico es el acné que es de punticos blancos y punticos negros, ¿ok? Va a ser el acné no inflamatorio. La piedra angular siempre son los retinoides, ¿ok? Fíjense que inclusive ellos aquí colocan la isotretinoína, que no debería ser de primera elección. Normalmente eso lo dejamos para aquel paciente que no respondió a los tratamientos tópicos. O sea, la isotretinoína no debe ser lo primero que ustedes le colocan a un paciente con acné. Obviamente, como todo, hay que individualizarlo, pero lo importante es primero sensibilizar al paciente que el acné hay que manejarlo con tiempo y sobre todo probablemente después hacer un mantenimiento, y para eso necesitamos el tratamiento tópico con los retinoides. Podemos acompañarlos de antimicrobianos como el peróxido de benzoilo, y en el mercado existen combinaciones fijas. ¿Qué pasa con las combinaciones fijas? Depende de la piel del paciente, porque hay pacientes que tienen pieles
sensibles, pieles atópicas y colocarles las combinaciones lo quemo. Entonces muchas veces nosotros no nos gustan las cremas que tienen 3 cosas, a nosotros los dermatólogos no nos gustan. ¿Ok? El que tiene el esteroide, el antimicrobiano y el antihongo, no nos gusta. ¿Ok? A nosotros nos gusta hacer la combinación. Igual hacemos con el acné. Yo puedo ponerle al paciente 3 días de retinoide con 2 días del peróxido. El peróxido lo puedo colocar puntual. O sea, voy adaptándolo a cada paciente. Pero además del tratamiento tópico, importantísimo, el cuidado dermocosmético. Los limpiadores, como bien dijo la doctora Ana María, deben ser Sindex y podemos acompañarlos o no de otras cosas como por ejemplo el ácido salicílico. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una piel delicada y yo le pongo un limpiador con ácido salicílico, probablemente irrite tanto al paciente que no le voy a poner no va a tolerar la crema que de verdad lo va a cuidar del acné. Entonces yo tengo que saber cuál es el limpiador adecuado para cada paciente. Es importante, restauradores de la barrera cutánea. Si el paciente se le coloca el tratamiento en la noche, en la mañana se siente seco, me pelo, me irrito, no me quiero ir para el colegio, no quiero ir para el trabajo, no me puedo maquillar, entonces no va a tener adherencia al tratamiento. Entonces tenemos que colocar emolientes o restauradores de la barrera cutánea en la mañana. Podemos tener diferentes queratolíticos y por supuesto, protector solar. Entonces, los protectores solares debemos tratar de usar aquellas presentaciones que vengan en gel, que sean en fluido extremo, que no sean comedogénicos, que el paciente no se sienta graso. Inclusive hay unos que vienen en spray, que va muy bien con los caballeros, inclusive es con los calvitos, porque entonces no se sienten que se están poniendo, no lo digo el doctor, porque el doctor tiene mucho pelito, ¿okay? Pero es el único varón que veo por aquí. Y a los caballeros no les gusta usar el protector solar. Entonces esas presentaciones nos ayudan mucho a la adherencia en el tratamiento. Obviamente, en el consultorio podemos hacer las extracciones de comedones. Ahora tenemos equipos nuevos como los hidrafaciales que los hacen por medio de succión, sin el trauma de la pellizcadera de la cara del paciente. Los peeling químicos que nos van a ayudar sobre todo a la cicatrización y a que no se hiperpigmenten los pacientes. Y la microdermabrasión. Entonces, cuando ya pasamos a un acné inflamatorio, vamos a tener las combinaciones, ya sea papulopustuloso o nódulo quístico, y dependiendo de la severidad, siempre comparamos el tratamiento tópico con los antibióticos orales, dependiendo de la severidad. Y en este esquema colocan ver si inicialmente no responde el paciente, es que se hacen las alteraciones hormonales. Esto es un esquema de acné en general. Aquí no me lo separaron por edad. Entonces, obviamente, si me viene una niña de 13 años con acné, no le veo hirsutismo, no le veo acantosis nigricans, no le voy a pedir el perfil hormonal de base. Pero si yo la tengo trabajando y me había mejorado, ahora hace 16 y me empieza a hacer un acné inflamatorio, algo pasó. Entonces ahí tengo que hacerle el descarte hormonal. Entonces por eso es que es importantísima esta charla, porque uno, sensibilizamos al dermatólogo, que normalmente lo hacemos y trabajamos en conjunto con el endocrino y con el ginecólogo. Y somos nosotros los que muchas veces hacemos el primer diagnóstico de que hay una patología hormonal. A veces llegan los pacienticos, tengo verrugas, y uno le ve el cuello y le dice, mire señora, tiene que ir al endocrino porque el niño tiene una acantosis nigricans, está gordito, tiene 15 añitos, y si lo trabajamos ahorita, probablemente le vamos a mejorar su calidad de vida y sobre todo que no vaya a ser un obeso crónico porque podemos intervenir en eso. Entonces, fíjense cómo en el tratamiento vamos a tener las alteraciones hormonales. Aquí trabajamos la parte de anticonceptivos orales, antiandrógenos y sensibilizadores a la insulina de la mano del endocrino y del ginecólogo. Nosotros normalmente no colocamos ese tratamiento. Y el querido isotretinoína oral, aunque en Venezuela ahorita solo hay un nombre comercial, que es el Cuticlin, él es muy bueno si se sabe colocar. Porque yo muchas veces le digo que colocar Cuticlin a una paciente con acné es como que ella venga con una amigdalitis, yo le voy a dar el diclofenac, pero no le estoy dando el antibiótico, y es una amigdalitis bacteriana. Entonces, si yo no corrijo la causa, una vez que yo suspenda la isotretinoína, la paciente va a volver con acné. Entonces, por eso es que es importante que entre todos podamos trabajar.
Entonces, ya para concluir, el acné es una patología cutánea inflamatoria frecuente que afecta la calidad de vida de los pacientes. Debido a su multifactorialidad, el uso de terapias combinadas que ataquen las diferentes causas nos va a llevar a una resolución más efectiva y rápida. El tratamiento tópico es esencial para su control y mantenimiento, y es importante la personalización de la terapéutica para lograr una buena adherencia. Yo no hago nada poniendo un esquema maravilloso y que el paciente diga: ay, doctora, qué fastidio, me puso 5 cremas y yo no me las voy a poner. Y los procedimientos físicos mejoran el resultado de la medicación tópica y evitan la hiperpigmentación y las cicatrices. Es importante el tratamiento multidisciplinario. Actualmente se maneja el término de centros de excelencia. ¿Qué es un centro de excelencia? Es aquel donde el paciente viene y es visto por las diferentes especialidades relativamente rápido en el tiempo, y muchas veces en el mismo espacio están las diferentes especialidades y el paciente se puede ver por todas, y entonces la evolución es mucho mejor, más rápida y más eficiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Alejandra Rodríguez. Bueno, excelente presentación, más didáctica imposible. Y yo me recorría un poco cuando expresaba la fisiopatología y aprendía mucho de ver por qué coloco aquí el anticonceptivo y por qué aquí el antiandrógeno, que va a ser parte de la charla que vamos a hablar ahorita. Y volvemos a lo mismo, definitivamente tratemos todo desde el punto de vista multidisciplinario. Esa es la manera y opción de poder darle calidad al paciente. Ahora vamos a seguir con la doctora Paula Cortiña.